etapas de la ingeniería de software, primero tenemos que, se busca construir un software de calidad, ¿sí? La ingeniería de software tiene como meta esa, ¿sí? Y yo les había dicho la semana pasada que también dependía mucho de la aceptación del usuario hoy día tener un producto de calidad, ¿sí? O un software de calidad. Entonces, si cumple con todos los requerimientos y satisface las necesidades de un usuario, más todo lo demás que va a venir y que van a ver cuando veamos calidad, tiene mucho que ver. Entonces, una de las cosas que fueron surgiendo a medida que se fue desarrollando software fue la definición o la necesidad de tener procesos, sí, que organicen las actividades del proceso de desarrollo de software. Entonces, lo primero que surgió, o Royce, en la década del 70, ¿sí? Todos estos Royce, Bowen, Rumbaugh, los que hicieron que no me, Butch, Rumbaugh y... ¿Cuál es el tercero? Ahora te digo. Los de RUP. Sí, el grupo de los 4 son, creo. Ivan Jacobson. Gravy Watch y James Rombaugh. Jacobson era un metodólogo que trabajaba con los casos de uso, los modelos de caso de uso. Entonces, ¿qué hizo IBM? Nada, necesitaba una metodología, un marco de trabajo para empezar a modelar o a definir o a diseñar, ¿sí? software para lenguajes orientados a objetos. Entonces, Por favor, muteen el micrófono. Ahí muteé, Rosa. ok, perdón. ¿Sí? Entonces, nada, son todos los que publicaron o estudiaron, ¿sí? los distintos modelos de proceso de desarrollo de software son metodólogos que, ante la necesidad del negocio y de los equipos los equipos o los proyectos, ¿sí? de desarrollo de software, tenían, ¿por qué? Porque a medida que fue avanzando el tiempo, sí se veían con proyectos que no llegaban a su fin con calidad por distintos motivos, porque se pasaban en el tiempo, porque los requisitos no cumplían las definiciones o las necesidades de los clientes, ¿sí? Entonces el primer modelo fue propuesto por Royce, que no es un modelo, generalmente se lo conoce o se dice que el primer modelo en cascada trata de imitar lo que es la actividad ingenieril, ¿sí? del proceso en línea. No, nada, él definió un modelo de proceso en el que tenía distintas actividades y que decía, la característica principal de este modelo de proceso de desarrollo es que había un proceso ideal, ¿sí? En que tenía una secuencia de etapas que definía que cada una de esas etapas tenían que estar totalmente definidas o tenían que estar cerradas como para continuar con la siguiente. ¿Sí? Todo esto lo pueden leer, yo después se los voy a subir, y hay estas son las secuencias de propuestas que definió Royce. La primera es esta, ¿sí? En la que definió los requerimientos del sistema, los requerimientos, las etapas de definición de requerimientos del software, ¿sí? El análisis, el diseño, la codificación, el testing, ¿sí? Y la operación, que acá le llama operación, pero debería ser, no debería ser, que quiere decir implementación. Después se vio con la necesidad de que era medio como que la mayoría de los requerimientos, o cerrar una etapa de requerimientos del sistema acá,
a veces se hace complicado y existe lo que se llama la obtención de requerimientos tardíos, que uno se va dando cuenta a medida que va trabajando los primeros, ¿sí? Entonces, los primeros que uno va descubriendo, dependiendo de distintas técnicas, ya lo vamos a ver cuando veamos ingeniería de requerimientos, vamos a hablar cuáles son las actividades o cuáles son las etapas que son propuestas por los distintos autores para obtener los requisitos del software. Entonces, toda esta parte, ahora el análisis, después cuando se comenzó a hablar de ingeniería de requerimientos, el análisis forma parte de lo que se llama ingeniería de requerimientos, y todo esto se fusionó en una sola actividad, ¿sí? que está incluso en el libro de Pressman. A ver. Hace tanto que no lo miro que supongo que lo debe tener así. Pero bueno, igual tienen la diapositiva esta que está... Bueno, él define unas actividades que le llama comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Bueno, no importa. Y a medida que fue avanzando, que se fue dando cuenta, ¿sí? Había como esta segunda propuesta necesitaba como una retroalimentación, o se podía retroalimentar de la siguiente. Entonces, si yo había requerimientos que no coincidían o que me daba cuenta de que me faltaban, como requisitos tardíos, requisitos no funcionales o cambios en las definiciones, se volvía y se retroalimentaba y terminaba de construirse esta etapa para continuar con la siguiente, ¿sí? Así con cada una de ellas. Y la tercera, ¿sí? Es esta en la que todo es como que también se puede pasar desde a las distintas etapas, no solamente desde la actividad siguiente, sino también desde otras actividades, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estoy diseñando o estoy codificando, es muy probable que haya un cambio de definición por X motivos, y entonces yo tenga que venir y analizar de nuevo el diseño, el análisis, la codificación, ¿sí? Y demás actividades. Bueno, esto es parte del artículo que publicó Royce, ¿sí? Que está en inglés, pero no lo vamos a revisar. Pero bueno, la característica fundamental que tiene este modelo de proceso es que necesita, ¿sí? o sirve o se aplica, yo ya lo había dicho en la semana pasada, creo, que los requisitos necesitan ser lo más estables posibles, ¿sí? Cosa que no pasa, y una desventaja importante que tiene este modelo, acá vamos a ver, ¿sí? Es que es bastante inflexible con respecto a los cambios, ¿sí? Entre las etapas. Acá tenemos las ventajas y las desventajas. Entonces, es fácil de administrar porque tiene las tareas bien definidas, ¿sí? Y cada una de las actividades tiene un entregable o un hito, ¿sí? Si vuelvo acá, yo cuando termino cada una de las actividades puedo poner un hito. Un hito es una instancia o un punto en el tiempo en el que se saca como una fotografía de todo lo que haya ahí. Ya cuando veamos con gestión de configuración vamos a ver bien que a veces el hito corresponde a algo que se llama línea base, que es que a partir de que se pasa esa línea base, todos los elementos de la configuración, entre ellos el código, la documentación y todo lo que pertenezca a los artefactos de un modelo de proceso o un desarrollo de software, necesitan un cambio en el nombre, ¿sí? O en lo que se llama la gestión de la configuración, que es, por ejemplo, versionar, o que
que es la parte del versionado de cada uno de los documentos. Y para modificar alguno de esos documentos o alguno de esos elementos de la configuración, se necesita pasar por una auditoría o por una aprobación, ¿sí? Dependiendo del tipo de gestión de configuración que sea. Así es. Está la formal, semiformal y la híbrida. Formal, informal y la semiformal. Ahí está. Bien, entonces, vamos por acá. ¿Dónde están las ventajas? Acá. Entonces, ¿tiene una buena visibilidad del proceso? Sí, tiene una buena visibilidad, porque yo sé cada vez que termina una etapa, yo sé en qué etapa estoy. Estoy en la definición de los requisitos, tengo la definición de los requisitos. Y porque tengo cada uno de los hitos bien marcados, ¿sí? Cada vez que se termina una etapa hay un hito determinado. Lo mismo cuando las fases están bien definidas con las salidas y los artefactos que se producen para avanzar a la siguiente etapa. Es fácil de entender para los clientes porque vos le decís, ya terminé la etapa de ingeniería de requisitos o la parte de los requisitos, de la definición de los requisitos, y bueno, el cliente me va a saber entender que todavía faltan las otras etapas, ¿sí? Algo muy importante es que, como tiene la parte del análisis, o la fusión de las tres actividades o de las etapas que yo etapas que yo les mencioné al principio, que es la ingeniería de requisitos, el diseño y la implementación, ¿sí? Bien marcadas, y tiene un diseño, o sea, una vez que yo hasta que terminé el análisis, tengo los requisitos bien definidos, ¿sí? Después, sobre esos requisitos bien definidos, hay un diseño, que si ese también diseño es robusto o está bien diseñada la arquitectura, porque cuando yo diseño lo que es la arquitectura y todo lo que conlleva la arquitectura del software. Cuando hablo de arquitectura, no solamente se puede hablar de arquitectura con respecto al hardware, ¿sí? Se habla de arquitectura con todos los componentes que se necesitan del software, ¿sí? Dentro de cada uno de cada uno de los nodos que significan hardware. Para que un software sea robusto necesita, sí o sí, que tenga un buen diseño. Y después lo van a poder leer en el capítulo 8 de diseño. Hablan cuáles son las 8 buenas prácticas para el buen diseño, y uno es el uso de patrones, definir una arquitectura, que el diseño sea modular, que haya un refinamiento, la reutilización de esos módulos, que haya alta cohesión y bajo acoplamiento. Después lo vamos a ver qué son esas heurísticas, que es cohesión y acoplamiento, que son muy importantes. Desventajas es que es inflexible con respecto a realizar cambios entre cada una de las etapas. A medida que yo voy avanzando en cada una de las etapas, es más costoso realizar alguna modificación. Lo que dice acá es totalmente importante, que tiene una visión estática de los requisitos, es decir, que necesito que esos requisitos no sean volátiles o que sean estáticos. Yo creo que la semana pasada se los dije, disculpen si a veces hago mucho hincapié en que digo creo, porque también en ingeniería de requerimientos hablo de alguna de estas cosas. Entonces, por ejemplo, hay sistemas que son perfectos para este tipo de modelo de procesos, sistemas que son en los que se necesitan que esos requisitos estén bien definidos. Por ejemplo, el software que va a llevar una máquina, las máquinas que monitorean a los enfermos y en terapia intensiva, necesitan que el software que esté adentro esté bien definido, ¿sí? Que el requisito es uno solo, y por ahí lleva una fórmula matemática, lo que sea, pero los requisitos no cambian. Vos necesitas que se monitoree o que te muestre una pantallita en el display que el paciente tiene tanto de presión arterial, si está o no está
respirando, si está, no sé, no se me ocurre otra cosa, si tiene o no tiene el flujo o sea, la glucosa, si necesita marcárselo. Todos esos sistemas o esos software, los requisitos son fijos. Necesito que haya un hardware que tome las pulsaciones del paciente y me los transforme y me los muestre en esta pantalla. Ahí hay software, ¿sí? Así que por ejemplo, si yo necesito hacer un software para una tienda de supermercado o para una tienda online, una farmacia, no me sirve un modelo en cascada, ¿sí? Se va a hacer muy complicado porque yo no le voy a mostrar el producto al cliente en una etapa temprana para ver si necesita que se haga alguna modificación en la pantalla. Entonces, a veces uno peca de conocer cuáles son los requisitos, de que nada, tiene que poner un carrito de compras, una pantalla con los productos y demás. Pero ¿y cómo lo quiere el cliente? ¿Cómo a él? Sí. En ese modelo también el cliente tiene que ser un personal calificado para entender también qué es cada parte del proceso, ¿no? Porque si no, cuando le explicamos un hito en particular no entendería, ¿no? Sí, a veces nosotros es como que, sí, tenés razón, pero a veces nosotros pecamos también de que a veces el cliente no sabe lo que quiere y sí, siempre sabe lo que quiere el cliente. Sí, Por pero ahí por no lo ejemplo, si sabe nosotros le hablamos de que estamos en la parte, como usted mencionó antes, en la parte de diseño de sistema, el cliente tendría que poder interpretar, tener la capacidad de interpretar que el diseño de sistema abarca determinadas cosas, ¿no? No, eso es parte del arquitecto. El cliente lo único que le Ah, importa es que en la pantalla tenga los datos que necesita. está bien, sí. ¿Sí? Si es Sí. a veces vos tenés clientes que son conocedores, o sea, que son, que saben, hoy día todos los clientes saben de sistemas, pero puedo tener en realidad el cliente a veces se le llama, por ejemplo, a la parte comercial o al owner en un banco tenés al owner que toma las decisiones, pero no va a ser el cliente final, ¿sí? El cliente final es después el que usa el producto. Sí, el usuario, digo. Y bueno, todo eso se mide con después lo que se llama las métricas del producto, que hoy día hoy día se utiliza mucho para tomar o sea, para tomar decisiones que ya les hablé, que son los NPS. Bien, nada. Acá tenemos las ventajas y las desventajas de este modelo, ¿sí? Este modelo es muy utilizado, fue muy utilizado. A veces sin querer se dice que que uno está trabajando con Scrum y está trabajando con un modelo en cascada. Porque no terminan de bajar, o sea, hasta que no se terminen de bajar las definiciones y demás, termina siendo un cascada, o haya un cascada dentro de una organización y dentro por ejemplo, del equipo de middleware, haya así una metodología ágil en el que a medida que van avanzando los sprints se entrega algo de lo que se llama valor, pero nada, hay veces que que no se utiliza la metodología bien dependiendo de la organización y todo eso, tiene que ver con una bajada de líneas de la parte gerencial de la organización. Bien, nada, acá tienen otro es importante, es el congelamiento prematuro de los requisitos, que tiene que ver con lo de arriba, ¿sí? El modelo de Boehm, ¿sí? Se publicó en el 86. Esto es una referencia, ¿sí? De alguna publicación que hizo luego, pero yo el otro día cuando Gladys estaba dando este modelo, lo busqué y fue en el 86. Sí, Boehm también es un metodólogo que es muy prestigioso y cada vez que ustedes encuentren alguna información no me acuerdo el nombre, léanlo porque vale la pena. ¿Sí? Lo que dice acá es que, bueno, después de utilizar muchos años el modelo en cascada, se dio cuenta de que para proyectos de gobierno, también para proyectos de ejército, de gobierno, ¿cómo se llama? Ministerio de Defensa de Estados Unidos.
¿Se llama ministerio? Creo que sí. Bueno, pero ahí Departamento de Defensa. Departamento de Defensa. Sí, a medida que fue utilizando el modelo en cascada, se fue dando cuenta de que nada, que tenía muchas falencias y que había etapas o partes que se necesitaban gestionar para mejorarlo, ¿sí? Entonces definió un ciclo en espiral, ¿sí? Que bueno, acá lo explica, pero yo voy a ir al diagrama, que definió un ciclo en espiral que comienza, ¿sí? Con la detección de cuáles eran las alternativas o los objetivos del negocio, ¿sí? La definición o esta parte, voy a tener dos ejes en el que empiezo por el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Que la espira comienza acá, ¿sí? En el que en el segundo cuadrante se evalúan las alternativas y las especificaciones de los riesgos, ¿sí? Este es el único modelo de proceso que evalúa los riesgos o que tiene una parte de su modelo de proceso dedicada al análisis de riesgo a través de prototipos y que si no se cumple alguna de las definiciones o alguno de los riesgos, ¿sí? Del desarrollo del software en el que implique, ¿sí? La no salida a producción o la no viabilidad del proyecto, se aborta el proyecto, ¿sí? Este es el único modelo de proceso en el que por ahí no se puede continuar una vez que se analizaron los riesgos. Esta etapa, ¿sí? Tiene una etapa en la que se va produciendo a medida que yo termino la espira. Yo tengo una definición del concepto, en este primer ciclo. Una vez que llego, lo planifico, ¿sí? Termino la primera definición del contexto operacional, lo planifico y vengo y veo cuáles son los objetivos del siguiente ciclo. Lo analizo, veo los riesgos y en la segunda espira tengo la validación de los requerimientos o lo que sería la especificación de una primera versión de los requisitos funcionales y no funcionales. Acá tengo una documentación de requerimientos o de requisitos terminada. Lo mismo, veo cuál es la planificación de la siguiente etapa y determino los objetivos para esa etapa, veo los riesgos y acá hay una fusión en lo que sería el diseño y el desarrollo, ¿sí? Y lo mismo, en la siguiente espira empiezo a codificar, a realizar el test unitario, los test de integración, los test de aceptación del cliente y la implementación. Todo esto para realizar una funcionalidad o para tener un entregable completo es necesario tener 4 espiras como mínimo. O sea que yo voy a ciclar voy a ciclar dentro de la espiral por lo menos 4 veces, ¿sí? Entonces acá, cuando se termina en el tercer cuadrante, voy a tener algo entregable. ¿Es el software completo o no? Yo puedo empezar a ciclar y a hacer 4 espiras la cantidad de veces que sean necesarias hasta terminar el software, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Es como que no sé cómo hacerlo con el mouse en el pizarrón, pero ahí es más fácil. Yo comienzo a ciclar o a construir una espira 4 veces y tengo un producto funcionando que se lo puedo mostrar al cliente, ¿sí? Bueno, la pancita que tiene acá, ¿qué quiere decir? Que acá hay mayor trabajo, ¿sí? Mayor porcentaje de trabajo en el que voy a analizar cuando tengo que analizar los riesgos y cuando tengo que bajar a definir el contexto o la operación. Sí, la definición del contexto operacional es cuando se define en qué contexto o bajo qué arquitectura o contexto se va a necesitar construir ese software. Entonces yo digo, bueno, necesito un software para una institución médica, necesito un software para
para poder vender en forma online ahora que está la pandemia, porque si no me fundo. ¿Sí? Entonces ahí defino el contexto, veo, lo empiezo a planificar y después construyo, veo cuáles son los requisitos que están incluidos dentro de este contexto, ¿sí? Entonces, acá analizo los riesgos y acá empiezo, como si ustedes pueden ver, ¿sí? Acá tengo la definición del contexto, o estas dos partes vendrían a ser lo que sería la ingeniería de requerimientos, acá tengo el diseño, acá tengo la codificación y el test, hasta que tenga la implementación. Entonces, en toda esta parte del desarrollo o de este ciclo, de este cuadrante, tengo el desarrollo, la verificación y el siguiente nivel del producto, ¿sí? O sea, es que acá tengo una pequeña cascada. Y lo que hizo Boehm fue agregarle las actividades o este cuadrante para planificar la siguiente etapa, para definir los objetivos de esta siguiente etapa y evaluar los riesgos. Entonces, acá tengo una cascada y lo que hizo Boehm fue aplicarle o agregarle estas actividades, que son la gestión de los riesgos, la gestión de, o organizarme para definir los objetivos. ¿Algún problema, chicos? Bueno. La silencié. Bien, ahí tienen lo mismo, las ventajas y desventajas, ¿sí? Como ventaja, incorpora las ventajas de otros ciclos de vida, ¿sí? O sea, que incorpora partes de, por ejemplo, el modelo iterativo e incremental que agregan las etapas de definición de riesgos, la identificación de riesgos y el análisis, lo que acabo de mencionar recién, ¿sí? Es iterativo, incremental, agrega el concepto de prototipo, pero no el prototipo como modelo de proceso de desarrollo, sino prototipos que van a ser desechables, ¿sí? Léanlo todo esto, ustedes después de lo que yo les acabo de comentar, no es para nada difícil saber cuáles son las ventajas y desventajas de lo que está acá, ¿sí? Nada, acá es lo que yo les contaba. En el tercer cuadrante, ¿sí? Tienen lo que es una cascada dentro del modelo en espiral. Y hay el siguiente modelo es el modelo de prototipado, ¿sí? La estrategia de prototipado la propuso Floyd en el 84, creo. Y nada, esto yo se los había dicho la semana pasada y les había comentado que es muy poco probable que un software acá estamos hablando del modelo de proceso de desarrollo de prototipo, que no es el mismo prototipo que se utiliza acá arriba para analizar los riesgos, ¿eh? Yo tengo acá, construyo un prototipo en el que tengo dentro de mi equipo de desarrollo, ¿sí? Al cliente. ¿Por qué? Porque en realidad el cliente sabe lo que quiere, pero no sabe definirlo. Entonces empiezo por construir una maqueta funcional para ver si es realmente lo que necesita él, y a medida que voy evolucionando y voy ciclando dentro de ese prototipo, voy construyendo el software. La desventaja que tiene este modelo de proceso de desarrollo, acá tienen dos gráficos que ahora los vamos a ver, es que no hay diseño. Es muy complicado de implementar, o sea, como el desarrollador, o sea, prácticamente tienen uno o dos desarrolladores con el cliente al lado, alguien que por ahí lo testea, y se construye un modelo o un proyecto en el que es posible que esté bien construido, tenga bien hecho el código y demás, pero no es modular, no tiene diseño, y entonces o sea, es cero robusto, es cero mantenible y nada, sirve solamente para proyectos chiquitos, ¿sí? Entonces, tenemos acá en el que, este es el gráfico que está en Pressman, que se hace una planificación rápida, un modelo de diseño rápido que por ahí, nada, será una foto en un pizarrón, ¿sí? Y después se empieza a construir.
se desarrolla, se entrega, se le muestra al cliente y me da su retroalimentación y luego empiezo de nuevo. Planifico de nuevo, bueno, construirme ahora tal cosa. Se modela rápido, se construye y se muestra, ¿sí? Este es otra variación, ¿sí? En el que se define el concepto se puede llegar a definir el concepto, se puede llegar a hacer un análisis preliminar, un diseño global y después ya se comienza a construir, ¿sí? Y a medida, antes de entregar la versión, se prueba, ¿sí? Es posible que lo prueben y hay siempre una retroalimentación con el cliente. Se incorpora esa retroalimentación y lo mismo, se empieza a desarrollar la nueva versión teniendo en cuenta las cosas que va agregando el cliente. Pero bueno, este no es un modelo recomendable, salvo que sea un software chiquito y que no haya definición de requisitos o documentación previa o el cliente no sea difícil de tener a disposición como para obtener los requisitos, ¿sí? Profe, pero una consulta, pero al realizar nuevas versiones cada vez que se hace el proceso, ¿no se iría haciendo más robusto el software? No, porque no hay, o sea, no tenés documentación, no tenés un diseño, no tenés una arquitectura. Robusto robusto implica un montón de cosas. Robusto es que sea fácil de mantener, que sea fácil de instalar, que vos tengas, que puedas hacer muy fácilmente, ¿sí? Una trazabilidad entre lo que es el código y encontrar dónde está la falla. Si no es modular y no tiene un diseño, es muy difícil que sea robusto. Bueno, gracias. Robusto quiere decir eso, fácil de mantener, tiene un montón de atributos dentro de lo que es o muchas métricas para medir la robustez de un software. ¿Puede ser que este modelo se use, por ejemplo, solamente para hacer una demo del producto que pidió el cliente y después... No, ese es Ok. el prototipo desechable en el que por ahí utilizas haces parte del software con datos ficticios, Ujú. ¿sí? Ok. Claro, esto es lo que ya sería que sale a real, digamos, el proyecto real. Claro. Perfecto. Cuando vos haces un software en el que le necesitas mostrarle una demo al cliente, es que estás moqueando datos. Estás desarrollando, pero vos podés estar haciendo un modelo robusto, con diseño, con arquitectura, con metodología Scrum, y le mostrás al cliente. Yo trabajo con prototipos también a veces, cuando no tenemos acceso directamente a la base de datos, lo mostramos moqueado. Claro, sí. Sí, profe, a mí me sonaba, le iba a consultar, porque ese ciclo no es el que se trabaja en Agile, en Scrum, digamos. No. Se parece al ciclo, pero vos acá tenés plan rápido, tenés diseño rápido, en Agile tenés mucha documentación. Yo porque trabajé en proyectos que no eran capaz tan aplicados para la metodología. Bueno, pero está mal. Está bien, no, por eso quería saber si... Eso no es Agile. Okay. Agile no quiere decir rápido, sino quiere decir ágil. Adaptarme a los cambios, a las modificaciones de roadmap, de definiciones y demás cosas de forma ágil. Yo te muestro un Figma en el que para definir este cuadrito hoy se mandaron 50 mails. Solamente para definir eso es hacer ágil. Mandarme un mail y que todos estén dispuestos a trabajar para cambiar este cuadrito de este flujo. Ajá. Eso es Agile, ser ágil dentro de un sprint para terminar esto y después dentro de 15 días que esté en producción esta parte del código o esta parte de la pantalla. No quiere decir hacer rápido, quiere decir ser ágil con respecto a las modificaciones, a los cambios de requerimiento. Esto es un cambio de requisito. Un cambio de requerimiento, el nombre del campo, cómo se va a mostrar el 0800. Acá tenés. Te hago una consulta. Sí. Con respecto a la diferencia de los prototipos que hablabas antes, en el espiral vos dijiste que eran como desechables los prototipos
y eran solo para evaluación de riesgo, y en el otro se van convirtiendo en funcionales, digamos, Sí, en el sí. modelo de prototipado. Cuando lean el libro y el capítulo van a ver que hay distintos tipos de prototipo, el que es el modelo de proceso de desarrollo de software y lo que se llaman prototipos. Se le puede llamar prototipos a una maqueta de una pantalla en blanco y negro hecha con mockups, con una herramienta que se llama mockups, Balsamic y demás. Se puede llamar, esto es una maqueta del Figma, esto es una maqueta, ¿sí? Pero ya tiene toda la definición del UX, ¿sí? Pero el que estoy hablando acá es un prototipo, es parte del software en el que se mete algún dato, ¿sí? Para ver si funciona o no funciona. No es una maqueta, Claro, ok. ¿ok? Sí, baja la capa de datos, digamos. Claro, O tiene en cuenta para el análisis la capa de datos. claro. Una Lo cosa es otro la es solo maqueta. visual. Claro, lo otro son herramientas visuales que se van incorporando dentro del equipo de desarrollo, que son los UX, Ok. y que tiene mucho que ver con la experiencia del usuario. Claro, pero es solo a nivel interfaz, digamos. Sí. Ok, Entonces, gracias. por ejemplo, yo te puedo llegar a hacer una pregunta en el parcial en el que... ¿Están grabando? Bueno, yo te puedo hacer una pregunta en el parcial en el que te nombro al modelo de proceso de desarrollo de prototipo y te digo algo de la pantalla y si vos no le prestaste atención a la clase, no te das cuenta, ¿sí? La idea no es esa, pero bueno. O sea, más que nada porque esto en el libro no está bien definido, ¿sí? Hay otro modelo de proceso de desarrollo en cascada, que es el cascada en B, que lo pueden leer bien del libro también. Pero bueno, quiero terminar para que ustedes vean el video de Pressman, que está muy bueno y que habla de qué es un proceso y qué no es un proceso, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de modelos de procesos que se fueron publicando de acuerdo a las necesidades de las organizaciones con respecto a la década y al año en el que se construía software. Además de que desde la década del 50 que se construye software y antes también, fíjense que el primer modelo de proceso fue publicado en el 69, el, el de Floyd. Sí, en el 70 69. ¿Sí? O sea, pasaron 20 En el años hasta 70 que... el de Royce. ¿Sí? No, Bueno, digo que en 1970 fue el de Royce. sí, lo que pasa es que pueden ser publicaciones, si lo googleaste y te fijaste en Wikipedia, bien, pero a veces son referencias a publicaciones posteriores a la Sí, cuando publicación se presenta el paper. de la presentación del paper. Otros modelos de proceso de desarrollo pueden llegar a ser el modelo de transformación formal, el iterativo, el incremental. A ver si está más acá, eso acá. El enfoque incremental o el iterativo, o sea, paso por alto el de transformación formal porque nada, son ciclos o procesos, ¿sí? Que se basan en una transformación formal, es decir, que voy a tener modelos que van a ir pasando a un modelo formal de forma automática con un software, ¿sí? En el que hay alguna fórmula matemática y demás para poder construir ese software, ¿sí? Entonces, este es un modelo de proceso de desarrollo bastante como más específico y se usa poco, pero bueno, lo que dice acá es que lo que es importante es que la especificación de requisitos se va especificando, se va refinando a través de una especificación formal expresada en una notación matemática. Y todo eso ahora, o sea, hay herramientas que van transformando que van transformando esa transformación formal de acuerdo a una ecuación o una notación matemática, ¿sí? Así como hay, no me sale la palabra ahora, pero bueno, yo
dependiendo con las diferentes herramientas, puedo tener hecho bien un diagrama de clases y hacer la transformación hacer la transformación del código de ese ciclo, de ese diagrama, y al revés también, me va a salir todo deformado, pero se puede hacer. Después, si hay tiempo, se los voy a mostrar. Acá tenemos las ventajas y las desventajas, ¿sí? Y acá vamos al enfoque incremental. El enfoque incremental o el iterativo, vamos al diagramita, ¿sí? En el que yo necesito primero tener un análisis general o una ingeniería, esto es un gráfico viejo, yo necesito tener una ingeniería de requerimientos, ¿sí? Bien específica, un documento de especificación de requisitos, se gestiona, ¿sí? Se tiene la especificación, y por ahí un diseño preliminar, y se toma la decisión en esta instancia, una vez que se tienen todas estas 4 actividades, se toma la decisión de cómo dividir, de qué incremento empezar a construir primero, ¿sí? Entonces yo voy a tener en cada incremento un refinamiento de ese análisis o de esos requisitos, ¿sí? Un diseño, una codificación, una prueba, una integración y una operación, ¿sí? Una vez que se puede, cada una de estas iteraciones o estos incrementos se pueden ir haciendo así como está acá, en cascada, y si yo tengo 2 equipos, puedo ir trabajando, ¿sí? O sea, una vez que se terminó la persona o los analistas que están acá, una vez que el otro está en diseño, yo ya tengo que estar analizando el segundo incremento. ¿Qué es lo que hago yo? Yo estoy siempre adelantada 2 sprints antes al equipo de desarrollo, ¿sí? Cuando ellos empiezan a codificar. Yo empiezo el análisis y el refinamiento de épicas 2 semanas, o sea, 2 sprints con anterioridad. Primero para refinar lo que está en las pantallas y después, o sea, una vez que esté todo validado, recién ahí se puede empezar a construir. Y esto, o sea, lo que es incrementos y lo que son iteraciones o lo que son, esto no es más ni menos que también lo que se hace hoy día dentro de lo que es una metodología Agile o Scrum o una metodología Spotify, ¿sí? Hay diferencia entre Scrum y Spotify, pero, y yo les voy a armar un trabajo práctico, dependiendo de cómo vayamos viendo o cómo vayamos avanzando, vemos si la semana que viene tenemos clase o no. Ahora yo después voy a hablar con Flavio y le digo, y voy a ver si nos conectamos la semana que viene, les mandamos un trabajo práctico a ustedes y nos conectamos las segundas 2 horas con los otros chicos y hacemos al revés. Y el siguiente martes hacemos al revés. Después vemos cómo lo hacemos. Pero por lo pronto, la semana que viene nos juntamos para ver dudas y ustedes tienen que hacer un trabajo práctico que yo todavía no terminé de definir, que tiene que ver con modelos de proceso, y la diferencia que es más que nada de investigación, y yo les voy a decir después cómo funciona la metodología Spotify, ¿sí? Bueno, lo mismo, después tienen un modelo basado en reutilización, que esto es, acá está, ¿sí? El modelo basado en reutilización, dependiendo de las necesidades o el desarrollo que se necesite, se ve cuál es el dominio, cuáles son se realiza todo un análisis de dominio y de las aplicaciones con las cuales se cuentan, de a ver si tienen los componentes de software que necesitan para cumplir con con las definiciones o el software que se necesita, y a medida se revisan todos los componentes que se tienen, si cumple o no cumple, y lo que no tiene se puede llegar a construir. Pero la idea es que el modelo basado en componentes
solamente sirva para customizar y refinar componentes, sino que se tenga que desarrollar nuevos componentes, ¿sí? Bueno, ¿este cuál es? Este es el de la reutilización de componentes, en el que, como les decía, tenemos una definición de requisitos, busco los componentes si ya existen, puedo comprar componentes o ver qué componentes me sirven o tengo que incorporar, modifico, veo si tengo que modificar esos requisitos o los termino de refinar, se desarrollan los componentes si hacen falta, se diseña toda la reutilización, se desarrolla la integración, se hacen pruebas integrales, se valida el sistema y después ya pasa a mantenimiento. Pero estas son las etapas que se necesitan para la reutilización, para el modelo basado en reutilización. Y bueno, nada, acá tienen el desarrollo ágil, ¿sí? Que bueno, todos deben conocer, ¿sí? La tan famosa reunión, ¿sí? O convocatoria o conferencia que se realizó en Utah, ¿sí? En el que se reunieron 17 expertos metodólogos, ¿sí? Dentro de la industria del software, entre ellos, no me acuerdo cómo era el de XP. Yo tampoco. XP. Creo que se llama Ken Beck, fíjate, por fin. El que ya venía, o sea, antes de esto ya se había propuesto el desarrollo, el proceso de Scrum, Ken Beck. Ya se había trabajado con XP, o sea, Ken Beck ya había propuesto, ya había publicado el modelo XP, ¿sí? Que tiene como característica la programación de a pares y que se utiliza dentro, o esas actividades se utilizan dentro de otro modelo. Está el modelo el método Kanban, que hoy día lo conocen porque son las actividades que están coloreadas, y por ejemplo Trello es una herramienta aplicando Kanban. Dentro de Redmine también hay el Agile, Jira también tiene, ¿sí? Esa forma de mostrar, ¿sí? Las tareas en tarjetas y viendo las prioridades es Kanban, ¿sí? Que está metido dentro de cualquier modelo de proceso de desarrollo de software ágil, ¿sí? Bueno, nada, acá se definieron, ¿sí? Los 12 principios del manifiesto ágil y las 4 reglas, que no me acuerdo cómo se llaman, en el que las 4 definiciones, o sea, cada una de las 12, de los 12 principios del manifiesto ágil, se pueden llegar a ver repetitivos dentro de lo que son las 4, que no me sale la palabra ahora. Seguro que está acá. ¿Las ceremonias? No, las 4 reglas que son tener al cliente dentro del equipo. La segunda es cooperación versus procesos. Priorizar el desarrollo funcionando, o la entrega de software funcionando antes que las metodologías exhaustivas. Incluir al cliente dentro del... Individuos e iteraciones sobre procesos y herramientas. Producto funcionando sobre documentación. Colaboración con el cliente sobre negociación. Sí. Y respuesta ante cambios sobre seguir un plan. Hacer ágiles, y dentro de todas esas 12, de los 12 principios está el tema de darle más importancia a las personas, ¿sí? Dentro de un modelo, dentro del desarrollo del software, y no a las metodologías y a las restricciones y a todo lo demás que... Por eso está el Scrum Master y los roles. O sea, los 4 roles son el Scrum Master, el equipo de desarrollo, el cliente
y creo que el Product Owner. Product Owner. Las ceremonias son la Daily, la Sprint Planning, la Sprint Review, y son esas tres. La retrospectiva. La retrospectiva. Ay, me olvidé de la retrospectiva, que hay veces que se saca por falta de tiempo, que ahí se sacan las mechas, se sacan los ojos. El otro día me enteré, no hay nadie acá. El otro día me enteré que en una retro, en el otro equipo que están trabajando mis compañeros, que gracias, no sé, yo me iluminé y pedí no ir a ese equipo. La parte, los desarrolladores de front son de otro equipo y entonces también están asignados a otros proyectos en los que los sacan y les dicen, bueno, vení que necesito estimar. Entonces se llenan de reuniones para estimar, se llenan de reuniones para organizarse y no hacen nada. Entonces el chico que se había quedado como Scrum Master porque el Scrum Master estaba de licencia por paternidad, dijo en la retro, bueno, nada, a mí dijo, no me importa lo que diga fulanito de tal, necesito que ustedes estén en las ceremonias para estimar, porque si no, no sirve. Entonces eso fue escalando hasta que igualmente el pibe había pedido cambio, era de una consultora, había pedido cambio de proyecto, pero bueno, ahora ya directamente lo sacaron. Escaló, o sea, se ve que los otros pibes agarraron primero que no cumple lo que rige dentro de una ceremonia, dentro de la retrospectiva, queda dentro de la retrospectiva. Te podés sacar los ojos, como me pasaba en Tencent con los chicos que estaban horas y horas no, porque yo necesito que este renglón de la especificación o de la aceptación del usuario sea de esta manera y no con esta otra palabra. ¿No, Fla? No sé, yo me liberé de eso. Sí, pero lo sufriste bastante. Así es que nada. Así que nada, es importante la retrospectiva para afianzar el equipo, sí, pero a veces pasan estas otras circunstancias en las que o se hacen demasiado extensas o no hay tiempo porque se necesita avanzar. Al principio vos le podés decir al cliente o al dueño de la empresa, bueno, necesito hacer esto como para afianzar el equipo, que tomen experiencia, que tomen como que se pongan la camiseta de la organización, sí, pero si todo eso no tiene una ayuda y un respaldo, ¿sí?, de la alta gerencia, a veces se hace complicado. Y eso pasa en cualquier organización, en una organización enorme hasta en una organización chiquita como la que yo trabajaba con Flavio, en la que había no había un acompañamiento de la gerencia y a veces al principio, con los primeros proyectos, con metodologías Scrum, decían que claro, nos pasábamos mucho tiempo por ahí en la sala de reuniones y pasaban ellos por el costado y nos saludaban por el vidrio, como diciendo ¿qué hacen? ¿Viste? Pero pasa. Pasa también en los proyectos grandes y hacia distancia en la que viene alguien de más arriba y te saca los recursos o las personas que vos necesitas para hacer un MVP que bueno, MVP es un desarrollo de principio a fin, ¿sí? Bueno, acá tienen otro modelo que es el orientado a aspecto, pero no le vamos a prestar mucha atención. Y el resto es para que ustedes esto no le presten atención. Yo voy a modificar esto y le voy a sacar las diapositivas que no hacen falta, ¿sí? Para que ustedes acá tienen esto, léanlo, va a servir un montón, ¿sí? Para que ustedes quiero decir una palabra y no me sale, se ayornen del conocimiento sobre los modelos de proceso de desarrollo de software, que no son ni más ni menos, miren, voy a hacer acá ingeniería de software, o capas de la ingeniería. Vean cómo tan rápido encuentro lo que les estaba diciendo. ¿Qué busca la ingeniería de software? Tiene un compromiso con la calidad y lo que recién acabamos de ver es esto.
¿sí? Los modelos de procesos de software que tienen diferentes métodos para llevarse a cabo, y la semana pasada les había dicho que las herramientas eran todas las herramientas que ustedes utilizaban para gestionar un proyecto, ¿sí? Desde Redmine, Jira, Eclipse o lo que ustedes necesiten para desarrollar, para modelar, para testear. Todas esas son herramientas. Bitbucket, no sé cuáles son las herramientas que utilizan. GitLab. Sí, Slink. las que usan para gestión de configuración, ¿sí? Para repositorio, todas esas son herramientas que sirven para gestionar todos los proyectos y que me ayudan a ordenarme, no importa la metodología o el modelo de proceso que se utilice, todas esas herramientas o tener un proceso ordenado sirven para tener un proceso o seguir un proceso ingenieril, ¿sí? Y construir un software de calidad. Si yo sigo lo que van a ver ahora con el video que Pressman les dice, si yo utilizo un modelo de proceso de desarrollo de software, ¿voy a obtener un software de calidad? No. Existen muchas otras condiciones que tienen que ver con el contexto, con la bajada de línea, con el compromiso con la calidad, que lo vamos a ver más adelante, y es lo que hace hincapié Roger Pressman cuando les muestra el video. Los dejo con Flavio, me voy al otro grupo y bueno, les mandamos un mensaje. Es muy probable que la semana que viene nos conectemos y tengamos clases para ver lo que es la ingeniería de requerimientos, ¿sí? Dentro de la ingeniería de software, cómo se aplica, cuáles son las metodologías o las formas de trabajar y las actividades, y para terminar de cerrar todo esto, y es posible que la siguiente semana o le mandemos un trabajo práctico o hagamos un punto de control con miel, ¿sí? De 15 minutos, de 5 preguntas con los temas, con ingeniería de software, con modelos de proceso de software, con ingeniería de requerimientos. Les hago 7 preguntas que no van a, que tendrán 10 minutos para hacerlas, a ver cómo vienen con la lectura y cómo vienen con que lo pueden hacer después de las 8, que yo me quede con Flavio, ¿sí? Profe, ¿Te hago una consulta? Sí. Sí, acá en el cronograma estamos viendo que, bueno, el martes 27 supuestamente está el TCP número 1, que es una entrega virtual de metodologías ágiles, Scrum y Spotify. ¿Me escuchaste recién lo que yo dije? No. Y bueno, y entonces, ¿para qué me haces hablar? Mirá la grabación. Bueno, Mirá la grabación y... estamos acá hablando con mis compañeros y teníamos esa duda. Pero si no me están escuchando, entonces ¿para qué graban? No entiendo. Recién les acabo de decir que la semana que viene nos juntamos y vemos cómo seguimos. Sí, eso lo entendí perfecto, pero como vi que el cronograma decía eso, quería consultar, por eso. El cronograma lo vamos a dividir. El cronograma es un cronograma tentativo. Como estábamos viendo cómo organizarnos, porque tenemos 2 comisiones y hay una hora que se nos superpone, lo definí de esa manera, pero ahora cambié de opinión. Claro, que ahora era por eso más que nada la pregunta. Bueno. Nada, chicos, me voy al otro grupo, se quedan con Flavio mirando el video. No lo desperdicien, está muy bueno el video de Roger Pressman, para que vean que está vivo, que si ustedes le preguntan algo contestan. Nada. Me voy al otro grupo y cualquier duda la semana que viene, lean la diapositiva, tienen el capítulo de Pressman, tienen el video, yo creo que con eso es suficiente, y la semana que viene vemos la ingeniería de requerimientos dentro de la ingeniería de software. Me voy, hasta luego. ¿Te quedas, Fla? Sí. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.
Bueno, chicos, vamos a hacer un resumen de lo que hizo Rosa y aclaremos lo que necesiten y después vemos la parte del video. Básicamente lo que se estuvieron viendo hoy son procesos. Los procesos serían estructuras o formas de trabajar. Existen varios desde el comienzo, donde teníamos el proceso en cascada, donde están las tareas o las etapas o lo que se tiene que hacer bien definido, que es donde tenemos, bueno, primero análisis, obtengo los requerimientos, esa salida es un input para el siguiente y así sucesivamente. ¿Cuáles son los inconvenientes? Los requerimientos no pueden cambiar, se frisan los requerimientos hasta que el proceso termine y no llegamos hasta, o sea, el cliente recién ve el producto al final de todo ese proceso y no puede ir viendo cómo va el desarrollo. Después se fueron agregando otras metodologías, se fueron desarrollando otras metodologías para poder entregar cosas parciales o que el cliente ya pueda ir viendo. Entonces empezó a trabajar con incrementos o iteraciones. Y ahí tenemos modelo en espiral, el modelo iterativo, donde lo que se trata siempre es de desarrollar. Primero analizamos todos los requerimientos, básicamente en todos necesitamos tener los requerimientos analizados. Y lo dividimos por partes, por prioridades. Entonces ya podemos tener entregables o iteraciones para ver con el cliente. Y entonces de esa manera se va haciendo un seguimiento mayor. Sea cual sea la metodología que vimos hasta ahora o los procesos, se llega a tocar los requerimientos aunque el proceso diga que no. Porque hay veces que si cambia un requerimiento nos vemos forzados a salir del proceso. El problema de todo esto es que suelen ser muy estructurados y ahí es donde viene el Agile, que de una manera más ágil nos permiten hacer esos cambios sin tener que rehacer toda una etapa del proceso y entre otras cosas. Esa sería la diferencia entre los dos procesos, digamos, los tradicionales y los ágiles. Ahora bien, entre los tradicionales está cascada, está el iterativo, está el de prototipado, que en base a prototipos se va desarrollando el software. Mucho no se usa por la complejidad que tiene, no se tiene documentación. Está el de transformación, el de reutilización. Reutilizo algo que ya está, lo modifico para la nueva funcionalidad o compro algún software y lo utilizo. Entonces ya nos basamos con cosas que están hechas. Está el de transformaciones y después está el RUP. El RUP es como, digamos, de los tradicionales el más utilizado, que no se llegó a ver en las presentaciones hoy, pero el RUP es como un cascada, pero más versátil. Tenemos etapas bien definidas o procesos y tenemos, por un lado, etapas y por otro lado tenemos procesos o workflows o flujos de trabajo. Entonces estos flujos se pueden ir haciendo en paralelo dándonos una versatilidad mayor. Que es básicamente que se utiliza hoy si no están usando Ágil, básicamente estarían usando un RUP. El problema del RUP es que son para proyectos grandes, para proyectos pequeños no es recomendable porque lleva mucho análisis, mucho diseño antes de poder empezar a programar. Y si vamos a hacer algo rápido, sencillo, ágil, nos vamos a una metodología ágil como Scrum. Dependiendo de qué es lo que tengamos que hacer, es a dónde vamos con los procesos, con cuál proceso utilizar. Si voy a hacer el software para un e-commerce, necesito que sea ágil, que sea rápido, que pueda tener un entregable rápido. Puedo no tener todos los requisitos porque lo que quiero es salir al mercado, entonces necesito lo mínimo necesario. Entonces ahí podemos empezar a trabajar con una metodología ágil. Pero si tengo que hacer el software para controlar un satélite, para controlar un equipo electromédico, está bien definido lo que tiene que hacer. Los requerimientos no van a cambiar. Entonces puedo utilizar un cascada o algún método donde lo primero que tengo que hacer, que es lo más importante, es relevar todos los requerimientos y estar seguro de esos requerimientos para poder ir a las demás etapas. Eso es a grandes rasgos. La imagen que les mostró Rosa del triángulo, ahora estoy tratando de ver, mostrar configuración. No puedo mostrar mi pantalla, lo cual es raro. En un minuto. Si tienen preguntas, hagan.
aprovechen. Sí, yo la clase pasada consulté la diferencia entre modelo y método, que vi que Rosa le dio Bueno, bastante importancia y tiré un ejemplo en el chat como para ver si lo había entendido bien, sí, pero bueno, bueno, vamos a aclarar mejor. por eso les quiero mostrar. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Sí, Bien. sí, se ve. Sí, sí, Ok. se ve. Esta es la gráfica que les mostró recién Rosa, donde para la ingeniería de software tenemos herramientas, métodos, procesos y el enfoque calidad, que es lo que queremos llegar. Las herramientas son el soporte que nos ayudan a construir. Por lo tanto, las herramientas es todo software que nosotros utilizamos. El lenguaje de programación, el Git para versionar código, Bazaar si estamos usando Bazaar, SVN, Jira para el manejo de tareas, Trello para tener la pantalla. Todo eso son herramientas que nos van a ayudar a nosotros a construir ese software. Los métodos indican la forma técnica de cómo construir el proyecto de software. Permite realizar tareas de análisis de requerimientos, diseño, construcción de programas, pruebas y mantenimiento. Esos serían los métodos. ¿Qué es lo que voy? O sea, el proceso, no el proceso, sino la forma en que voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer el análisis de requerimientos? Voy a hacer encuestas, me voy a basar en ingeniería inversa. Es el cómo. Y el proceso, que es lo que estuvimos viendo ahora, que en realidad las metodologías ágiles son un marco de trabajo que vendrían a darnos un proceso, una manera de trabajar. Es el proceso, en este proceso se definen las actividades para poder realizar el software. Tanto cascada como modelos incrementales o procesos incrementales, llamémosle, cascada, incremental, eclipse, RUB, elípticos, bueno, eclipse, elípticos, transformación, todos esos nos dan un proceso, una forma de trabajar y de organizar las tareas para poder llegar a la construcción del software. Entonces ahí estaría la diferencia entre los dos. Mucha confusión es que los libros lo que hacen es eso, confunden o mezclan ambos, las tres palabras, básicamente, procesos, modelos, métodos. Mucho depende porque muchos de estos libros que nosotros usamos fueron escritos en inglés. Y cuando el traductor los tradujo, no, yo utilizo esto, no, yo utilizo aquello, y entonces ahí es donde viene un poco la confusión. Pero tendremos que definir bien esas dos cosas. Lo que serían los modelos incrementales, modelos de cascada, inclusive los ágiles, son modelo de procesos, de cómo vamos a trabajar y cómo nos vamos a organizar para poder llegar a construir el software. Dentro de cada uno se organizan distintas actividades, donde está el relevamiento de requerimientos, donde está la parte de diseño, donde está el hacer las tareas, el desarrollo, testeo, las distintas etapas. Ahora, ¿cómo hacemos esas etapas? ¿Cómo obtengo esa información o cómo llevo a cabo esas etapas? Son los métodos. Que eso ya depende mucho de la empresa, del equipo y de las herramientas que utilicen, como para diferenciar bien uno de otro. No sé si con eso te queda más claro. Sí, súper claro. Gracias. Dale. Bueno, ahora a ver cómo podemos meter el vídeo. A ver, archivos, video de procesos. Primero, a ver. Esta es la primera vez que lo pongo. Ok, no. Esto no es. Acá. Video proceso de software. No. ¿Alguien ha usado esta parte?
¿El video está en Teams? El video está en Teams, en la parte de archivos. Lo puedo poner para ver, pero puedo hacer una nueva conversación. Pero no está la opción, es que... A ver si... Exactamente. La traducción. Y si compartís pantalla, SharePoint. ¿no será lo mismo? A ver, sí, no, lo que voy a hacer es eso. Puedes abrirlo en SharePoint, o sea, en otra web. Sí, no, es lo que voy a hacer eso. Y bueno, ahí les voy a compartir esa pantalla. Ahí lo ven. La cosa es que no tiene la traducción, la parte de traducción que dijo tampoco. Así que... ¿le llegan a ver? Sí, Sí, se sí. ve. Sí, Se ve, pero no sé si hay audio, no se escucha nada. No, todavía no hay nada de audio. ¿Ahora? No, tampoco se escucha. Se No, no se escucha, escucha. pero muy bajo. Ok. Muy bajo se escucha. A ver. Compartir, copiar archivo, administrar acceso, descargar, automatizar. No, cambiar nombre, anclar. ¿No es desde de la reunión que hay un botón que dice compartir contenido al lado de salir? ¿No es desde ahí que se tiene que compartir? Es que yo tengo, para compartir contenido tenemos escritorio, pantalla, PowerPoint, Freehand by InVision, pizarra. Si pone examinar, profe, ¿no le da más opción? Me da a examinar el equipo de los canales, pero no me reconoce el formato del video. General, video, SharePoint, no. A no ser que sea porque tengo la versión de Linux. Lo cual sería medio raro que falle así. Voy a entrar a ver la web mientras prendo la otra máquina. De última, que cada uno lo abra en su compu. Sí, la otra es, a ver, la idea del video es que lo vean. Es nuestro amigo Roger Pressman, donde les da una presentación de los procesos y habla sobre eso. El punto que lo tenemos es que está en inglés, cosa que no sé si todos saben. Denme un segundo, vamos a hacer la prueba acá y si no les queda como tarea. Acá. Sí, el tema es que tenga subtítulos al menos en inglés. Es que por eso, denme un minuto, voy a entrar desde Windows a ver si... Porque técnicamente tiene que tener la funcionalidad para traducir el audio y generar los subtítulos tal como lo tienen con YouTube, por ejemplo. Que se puede hacer. Ahora pruebo desde Windows y si no, les queda como tarea. Lo del TP lo vamos a ver con Rosa. Ella había dicho en algún momento de la clase de que el TP falta todavía terminar de hacer la especificación del TP. Así que una vez que lo terminemos, se los cargamos y les avisamos por mail para que puedan trabajar con el TP. Consulta, las Sí. 7 preguntas que había dicho Rosa. Sí, básicamente es hacer preguntas en base a lo que vimos para de que de alguna manera ustedes ya vayan estudiando, porque después si esperan para los parciales estudiar todo, Sí. se les va a complicar, porque esto parece poco, pero ya son casi 3 capítulos del libro de Pressman. Uh-huh. Y más para los exámenes, acá entre nos,
nos basamos mucho en Pressman. Entonces, les recomiendo que vayan leyendo, tienen el libro subido o aquellos que lo pudieron conseguir o lo tienen en papel. Y si no, hay una librería que se llama Casasa y Lorenzo, que lo conseguí yo el libro y estaba a 4.900 pesos nada más. Casasa y Lorenzo. Una ganga. Baratísimo. Y el de Somerville lo encontré por 2.700 en Mercado Libre. Baratísimo los dos. Aquellos que lo quieran adquirir. El tema ¿Ese de, tiene que profe, ser solo la edición séptima o puede ser otra edición? Somerville llega hasta la 9 y este que conseguí está en español, lo cual es bueno. Y el de Pressman existe hasta la versión 10 en inglés, pero no la conseguí en español. Y acá tampoco encontré una más nueva que la séptima. Oscar, de hecho, fíjense en archivos, tienen los PDF de los dos libros. Solo Una que... consulta. Sí. ¿Varían mucho lo que son las definiciones entre los distintos escritores o tenemos los dos libros porque algunas cosas está mejor leerlas de un autor y otras de otra? Es mucho, a ver, Pressman es mucho más conocido, más utilizado. Somerville tiene algunas cosas más avanzadas, entre ellos, digamos. Yo en una maestría que había empezado a hacer en la Universidad de La Plata, directamente me tiraban a Somerville, más que el de Pressman. El problema de Somerville es que la edición 9 es la última, que es del 2011. Y el de Pressman ya hay una versión más nueva, que básicamente lo que hacen es actualizar. El concepto, que es la ingeniería de software, es lo mismo en ambos. Solo es el enfoque que le dan cada uno de los libros. Pero a nivel teórico es casi lo mismo, solo que algunos hablan más de otro o están enfocados desde otro punto de vista. Esa es la ventaja de ir leyendo de varios autores y no siempre quedarse en uno solo. Ok. A ver. Veamos esto. Compartir contenido. Archivos. Videos. tengo una consulta, profe. Sí. Dime. ¿Los trabajos prácticos que se entregan van con notas así para promocionar o es solamente con aprobado o desaprobado para cumplir? No, se toman en consideración para la nota final de promocionar o no. Perfecto, gracias. Así que hay que hacerlo. No sé si ya han entregado trabajos con miel. No, todavía no. Pásennos Parte no. Bueno, ustedes se organizaron en grupos. Pásennos los grupos a través Están de en el miel. Excel los grupos. Cierto. Me olvidé que les había pasado el Excel. No dije nada. Voy a revisar el Excel. Mala mía. Voy a revisar el Excel y con el Excel lo que voy a hacer es generarle grupos en miel. Entonces, cuando ustedes terminan el TP y lo van a entregar uno solo del grupo, lo convierte a PDF y lo sube y hace la entrega del TP. Entonces, cuando nosotros evaluamos, lo evaluamos grupal. Entonces, le queda aprobado o si tienen que rehacer algo a todo el grupo. ¿Y Entonces, tema de nos los manejamos parciales se realizan por miel? Los parciales los vamos a realizar por miel, a través de las herramientas que tiene miel. Así que... Te da la nota en el momento, ¿no? Una vez realizado el parcial. Sí,
Todo depende de cómo lo configuremos y si hay algo que tienen que escribir no les va a dar la nota en el momento. Si es todo selección múltiple y cosas así, sí. Ah, buenísimo. Todo Gracias. depende de cómo lo elaboremos. Bueno, muchachos, fracasé rotundamente en pasar el video. Mírenlo. Está copado. Es para entender un poco más. El punto es que está en inglés. No tiene subtítulos. A ver si... Me genera la opción de conversación. Lo más probable es que si quieren búscanlo en YouTube y lo van a conseguir con subtítulos. A ver si encuentro el link. Archivo. Porque está bueno porque les explica qué es un proceso y qué no. Porque esa es una de las principales confusiones que tenemos todos como estudiantes y como profesionales. En que en un lado te dicen que es un proceso, en otro lado te dice que no es un proceso, que es una metodología. De hecho, si vamos al fin y al cabo, Scrum es un marco de trabajo. Es un marco que te dice cómo trabajar, pero no te diferencia qué etapas tenés que tener para el desarrollo, para poder llegar a hacer el desarrollo del software. Por ejemplo, en el modelo cascada te dice, sí, tenés una etapa de análisis, tenés una etapa de diseño, tenés una etapa de tal cosa, o sea, te está dando actividades. Scrum, ¿qué te dice? Vas a tener 4 roles, vas a tener 4 reuniones dentro del sprint y vas a tener 3 artefactos que son el backlog, el sprint backlog y el producto incremental. Y nada más, no te dice, mira que en esta parte tenés que hacer tenés que hacer el análisis. Entonces no te da las actividades, sino te dice, es un marco de cómo vas a trabajar. Entonces por eso está bueno el video para poder ver e interpretar un poco más esa parte. Vamos a ver, the software process. Pressman video subtitulado. Videos. Bueno, se los busco y se los paso en español. ¿Es ese que pasé ahí? A ver, justo estaba entrando. Sí, ese es el de Pressman. Saquemos la propaganda. Soltar anuncio. Sí, es este. Sí, sí, es ese y más, está en español, así que joya. ¿Cómo? Ese es el video y que los subtítulos en español andan, así que Ah, bien, perfecto. Sí, estaríamos. pero es ese, que empieza con Pressman al comienzo. A ver, no, espera. A ver, empecé. Bueno, este habla de una unidad 2. En YouTube tenés la opción para ponerlo ahí abajo. Miren, el video es
Es este. Este es nuestro amigo Pressman. Se está viendo, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, se ve. Bien. Este es Pressman, donde ahí los ve, les muestra. Lo que no tengo... Sí, dime. Ahí cuando usted pone compartir ventana o pantalla, hay un botoncito que dice compartir audio del equipo. No sé si lo tildó. A ver. Apenas toca el botón, arriba a la izquierda dice incluir sonido del equipo. ¿Sabes que a mí no? Donde dice escritorio ventana, arriba dice incluir. A mí me aparece también. No aparece. ¿No? Al mío no. A ver. Pero puede ser porque tengo la versión en Linux y eso es lo que me está jodiendo. Porque no me sale el botoncito en ninguna parte de la pantalla. Ahí le mandé una captura ese botón, ¿no? Sí, no, en el mío no aparece. Qué raro. Así que bueno, a ver. No, este debe ser Pressman Software Engineering. Bueno, se los voy a buscar y se los paso. Aquellos que lo puedan ver en inglés, fenomenal. Si no, se los busco y se los paso para que puedan verlo. ¿Pero es ese que pasé o es otro? No, el que vos pasaste ¿Es otro? es otro. No, es ese. Bueno, lo estaba ¿es viendo ese? recién y es ese. Solo que Entonces tiene el subtítulo en inglés. Ah, no, mal. Perdón. No, lo podés poner en español. Yo me Lo equivoqué. puedes poner en español. Perdón, es ese, Florencia, discúlpame. Sí, Yo en algún momento toqué algo. En algún momento toqué algo y me fui a otro video. Porque hay otro video también. Sí, Ese que pasaste lo estoy viendo ahora y le puedes poner que traduzca automáticamente y te muestra los subtítulos. Perfecto. Es el tema que yo puse los subtítulos y me sale en inglés. No, acá, Le das ahí a traducir automáticamente. ¿Ven mi pantalla? Automáticamente tenés que poner. Y seleccionar el idioma español. Exacto. ¿Ven mi pantalla? Sí, ¿no? Sí. ¿O no? Bien. Ahí le dan ejecutar. Y acá, configuración, subtítulos, traducir automáticamente. Y le indican, buscan la opción español. Español. A mí me sale inglés generado automáticamente, no tengo la Y opción ahí de- tienen. Y ahí tienen el subtítulo traducido. Pero es acá en el rulemán, en el engranaje, subtítulos, seleccionan, les va a salir inglés autogenerado, y ahí ponen traducción automáticamente. Sí, esa opción yo no la tengo, no sé si a alguien más le pasa lo mismo. En YouTube. Sí. Es Tengo raro. desactivado y inglés generado automáticamente. La parte de traducción no. Sí, debe ser, depende del cliente de YouTube que uses o de la configuración. tengo A mí me pasa lo mismo, común veo mío, solo la Gmail. traducción a inglés. El navegador también. Creo que primero tenés que seleccionar inglés automáticamente y ahí te aparece la A ver, opción. vamos a hacer algo. Ahí voy a actualizar. Si voy acá en subtítulos, ahí ya Ahí está, es activé como decía el subtítulos. compañero. Sí. Y Activan los ahí subtítulos en inglés y ahí aparece la opción, sí. la opción de traducir. Perfecto. Gracias. Sí, porque ya nos quedan 15 minutos del horario de clase. Les recomiendo que lo vean, es cortito, en un tiempo libre. Y ahí les va a dar bien un pantallazo. Para no ser que se queden conectados ahora. Si quieren verlo ahora, véanlo. ¿Ok?
Ok. ¿Dudas, preguntas, consultas? A modo de recomendación, les digo, esta materia es una materia muy teórica, muy larga en cuanto a contenidos. Muchas veces me va a pasar a mí, como le va a pasar a Rosa, es que empezamos a hablar y les empezamos a contar en base a la experiencia que tenemos en la clase, como para darle un poco más la visibilidad y la transmisión de experiencia. Lean el libro. Básense en Pressman, porque es del que nos basamos más para la parte de, inclusive los TPs. Cuando les pasemos TPs, muchos están basados o siguen la estructura de Pressman, para que se les facilite la cosa. Entonces, trabajen con ese. El de Somerville es otra visión, otra perspectiva, también de la ingeniería de software, que siempre ayuda. Esa es la recomendación. Y no dejen para último momento, porque después se les va a sumar todo. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, yo no me anoté en ningún grupo la clase pasada. Y veo que son todos grupos de 10 en el Excel. A ver, el Excel, ya que estamos, lo veo. Archivos. Grupos. Profe, ¿qué tal? Yo tengo el mismo inconveniente que el compañero. No pude estar la clase pasada por un tema del mail institucional y no, me perdí la clase y no estoy en ningún grupo. Bueno, primero veo que no están todos los grupos armados. No, yo tampoco estoy sin grupo. Coordínense, a ver, ustedes son como 60, pongamos que son 60. Serían 6 grupos. Yo veo 1, 2, 3, 4, 5. Hagan una cosa, los que no están en grupo, conversense entre ustedes y armen un grupo entre ustedes. Listo. Nos vamos anotando. Igual lo que yo voy a hacer es, esto lo voy a volcar a Miel, y aquellos que no tenga en esto atribuidos en grupo les voy a mandar mensajes diciéndole, muchachos, faltan sus grupos. Y ahí vean acá en el Excel, si no los tengo, si estaban en el grupo de estos, si se me escapó, o vean con los demás para anexarse. Pero ustedes sí son, ahora mismo eran 54 conectados, así que serían 5 grupos de 10 y uno con el resto. Así que bueno, hagan eso y así después los cargo. Dale. Bueno, ¿alguna otra Buenísimo. consulta, duda? Si no tienen dudas o consultas, nos vemos la clase que viene. Y buena semana. Gracias, igualmente. ¿Alguien no llamó en la lista? A ver, rápido. ¿De Prieto está? Jiménez Mariano. Ruiz. Hispano. Zacarías. Nadie. Listo. Profe, yo no sé si me anotó en la lista porque entré tarde a la... Sí, los que nombré recién son los que tengo como ausentes. Tengo a listo, perfecto. Zacarías, a Hispano, a Ruiz, a Jiménez Mariano y a Maximiliano de Prieto. Listo, perfecto. Listo. Nos vemos la clase que viene, gente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. No, no, no. Hasta luego. Hasta luego.